En muchas ocasiones, cuando trabajemos con Photoshop, vamos a necesitar crear textos personalizados y hacer esto en el programa de Adobe es relativamente fácil. Tenemos una herramienta, que es la herramienta de texto, como veis está colocada en la zona de las herramientas vectoriales y tiene una puntita de flecha que significa que esta herramienta es desplegable. Si mantenemos presionada la herramienta, veremos que tenemos para crear texto horizontal, texto vertical y máscaras de texto vertical y de texto horizontal. Para crear textos elegiremos las dos primeras, texto horizontal o texto vertical, si queremos crear un texto en el que los caracteres se coloquen verticalmente, es decir, uno encima del otro. Mientras que las máscaras lo que van a crear es una selección en la cual pues, podemos trabajar como con cualquier otra selección, solo que en este caso la selección tendrá el aspecto de un texto con una tipografía determinada. Bueno, vamos a crear un texto horizontal, que sería lo más habitual, lo más sencillo en Photoshop, y para ello simplemente con la herramienta activa tenemos que hacer clic en nuestro espacio de trabajo, en nuestro lienzo, y teclear el texto que queramos. Fijaos que tenemos el cursor parpadeando, con lo cual podemos seguir insertando el texto que queramos, y en Photoshop se ha creado una nueva capa específica que, como veis, tiene un pequeño icono de texto. Esta es una capa de texto, no es una capa normal. Fijaos que además al hacer clic sobre ella, el nombre automáticamente cambia y se llama esta capa pues con el texto que hayamos colocado en nuestro lienzo. Para poder desplazarlo y recolocarlo simplemente con la herramienta de mover, pues podemos llevarlo donde queramos. Y además, si quisiéramos volver a editar este texto, pues podríamos hacer doble clic sobre la miniatura de la capa, sobre esa T, y de esa manera el texto quedaría resaltado. Ahora, al hacer clic sobre el texto, podríamos seguir escribiendo, e incluso con la herramienta de texto, que como veis automáticamente se ha activado, podríamos seleccionar partes de ese texto para poder modificarlas. Cuando estamos editando este texto, cuando lo estamos creando, aparece en la barra de propiedades pues todo aquello que podemos hacer en principio con nuestro texto. Por un lado, tenemos la tipografía, en este caso por defecto es la Calibri. Tendríamos también la familia, la normal, cursiva, negrita o negrita cursiva. Tendríamos también para modificar el tamaño, si desplegamos tenemos tamaños predeterminados, o podemos también nosotros colocar el tamaño que queramos. E incluso, fijaos que si nos ponemos sobre este pequeño icono de la T, aparece en el ratón la manita con las flechitas hacia la izquierda y la derecha. Pues si hacemos clic y arrastramos hacia la derecha, hacemos más grande el texto, y hacia la izquierda lo hacemos más chiquitito. Si no sabemos el tamaño y queremos calcularlo un poco a ojo, pues esta sería la herramienta más adecuada. Además, tenemos una forma de mostrar esta tipografía que, dependiendo del estilo de nuestro texto, pues nos va a convenir más hacerlo, visualizarlo, o bien enfocado. Tenemos también ninguno, nítido, fuerte y redondeado. Esto simplemente sería la forma que tiene Photoshop de interpretar los píxeles de la tipografía. Por defecto siempre va a aparecer enfocado, que es con los bordes más duros, más definidos, pero podemos elegir, por ejemplo, nítido. Fijaos que en algunos casos, sobre todo en las esquinas y en las curvas, podemos verlo, pues en este caso podemos ver un poquito más los cuadraditos de los píxeles. Tenemos también fuerte, veis cómo va cambiando un poquito el aspecto de esa tipografía, y tenemos también redondeado y finalmente ninguno, en el cual veis que es donde más se puede apreciar esos píxeles que están componiendo nuestro texto. Tenemos también la opción de poder ajustar nuestras líneas de texto, justificándolas a la izquierda, a la derecha centradas. Tenemos el color de fuente también. Si hacemos clic nos aparece el selector de color habitual de Photoshop. Tenemos también la opción de crear un texto deformado, pues por ejemplo añadiéndole un arco, una bóveda, una bandera. Como veis, los iconos al lado del nombre de esta deformación son totalmente pues descriptivos.
y si queremos aplicar esa deformación, esa transformación, hacemos clic en la palomita de verificación o si queremos desestimar esos cambios que hemos hecho, pues le daríamos al signo de prohibido. A veces en Photoshop elegir la tipografía adecuada puede ser realmente complicado porque tenemos quizás muchas tipografías instaladas en nuestro equipo, así que cuando hacemos clic sobre el estilo, pues veis que tenemos un montón de ellas. Simplemente con pasar el ratón por encima veis que podemos comprobar cómo quedaría nuestro texto con esa nueva tipografía. Podemos elegir, según las clases, pues con serifas, sin serifas. Las serifas son esas patitas o adornos que tiene la tipografía. Podemos elegir también las tipografías góticas, monoespaciadas, manuscritas. Estos son estilos de tipografía. Si por ejemplo elegimos gótico, en este caso yo no tengo ninguna instalada. En decorativo, sin embargo, podéis ver que simplemente me mostrará todas aquellas que estén de alguna forma representadas o identificadas con la etiquetita de decorativo. Si elegimos serif, pues van a aparecer solo las tipografías que tengan esas patitas o adornos. Si elegimos sin serifas o sans serif, nos aparecen las que llamamos también de palo, que son las que no tienen esas patitas. Pero además también tenemos otros iconos que nos va a permitir, por ejemplo, acceder a la tienda de tipografías propia de Adobe, que es Typekit, o incluso si nosotros habitualmente trabajamos con unas tipografías concretas, veis que tenemos unas estrellitas a la izquierda, pues podemos irlas marcando como favoritas y cuando más adelante yo tenga que buscarlas, simplemente activaría aquí también la estrellita y me mostraría solo las que yo tuviera señaladas como favoritas. Y finalmente, si yo por ejemplo elijo una cuyo aspecto me guste, pues por ejemplo la Tahoma, puedo también elegir o pedirle a Photoshop que me muestre todas aquellas que sean parecidas a esa Tahoma. Si hacemos clic, pues me mostraría todas aquellas que más o menos se parecen a la tipografía que he elegido, que en este caso es una tipografía de palo, sin ningún tipo de adorno, como veis, muy sencilla, muy finita. Y además, bueno, pues si compramos o buscamos fuentes de Typekit, que hay algunas que son gratuitas dentro de la tienda de Adobe, pues podríamos añadirlas simplemente haciendo clic. Nos cargaría esta librería de Typekit, que como veis la tenemos aquí, donde bueno, pues también podemos buscar distintas tipografías y en muchos casos pues las podemos descargar y usarlas gratuitamente. Son tipografías que pone Adobe a disposición de los diseñadores. Y esto sería básicamente lo que podemos hacer con un texto en Photoshop.